Nosotros vamos a ir buscando Lucas capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Toda reverencia, porque el Señor ahora habla a través de su palabra. Vamos a invocarle a orar. Bendice tu palabra en Cristo. Espíritu Santo entre nosotros, tú envías esta palabra para alimento de nuestras almas. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir a crecer, a consagrarnos, a entender doctrina, a buscarte de todo corazón y en este momento escuchar tu voz a través de tu palabra expuesta, Dios. A ti encomendamos este mensaje, en Cristo lo pedimos. Amén. Muchos de nosotros nos hemos acercado aquí a este lugar, al 204 South West de la 11 Place. Nos hemos reunido aquí de la 11 Place. Nos hemos reunido aquí porque queremos escuchar palabra de Dios. Y es bueno que vengamos con ese deseo de escuchar palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, el pastor de pastores, el gran predicador, también tuvo congregación. Noten en este versículo 1 de Lucas capítulo 15, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos aquí, dentro de la congregación de Jesús, que se acercaban publicanos y pecadores, pero además de ellos, también venían fariseos y escribas. Y estos se acercaban no para oír palabra de Jesús, sino claramente dice ahí la Biblia, para murmurar. Teniendo delante este grupo, Jesús les refiere una parábola, un método muy común en sus enseñanzas, ya que era una manera muy efectiva de referir una verdad celestial con ejemplos terrenales. Hoy vamos a tratar de entender la verdad celestial que resulta de la parábola de las 100 ovejas. Y para poder hallar la verdad celestial que encierra esta parábola, primero tenemos que identificar estos dos grupos, lo cual componían la congregación de Jesús. Primero está el grupo de pecadores y publicanos. ¿A quiénes representa este grupo? Yo lo digo con toda convicción en la palabra del Señor, que representa a los escogidos de Dios. Jesús recibe a pecadores que, traídos por Dios, vienen a Él. Dice claramente Juan 6:37, Jesús dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Así que identificando estos dos grupos, ese primer grupo de publicanos y pecadores representan exclusivamente a los escogidos de Dios. El segundo grupo son los fariseos y escribas. Según lo que ellos dicen, noten como dice el versículo 2, que ellos murmuraban diciendo: hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos comen. Como ustedes pueden ver y apreciar, es una forma bastante despectiva de expresarse. Estos representan a aquellos religiosos que son muy temerosos de Dios, pero sabios según su propia opinión. Son autosuficientes en sí mismos. O sea, no necesitan de Dios. Ellos creen justificarse ellos mismos por su prudencia. A pesar de que está el precioso proverbio, Proverbios 3, 5 al 8, donde claramente dice la palabra: no te apoyes
en tu propia prudencia. Aún así hay mucha gente que lo hace. Ahora, ¿por qué son considerados ambos grupos ovejas? Estoy refiriéndole todas estas cosas para poder llevarles a la verdad celestial que encierra la parábola de las 100 ovejas. ¿Por qué son consideradas ovejas? Bueno, según el Salmo 100, dice el salmista que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Quiere decir, somos criaturas, todos, y todos dependemos del Creador. Pero más tarde vamos a ver en Juan capítulo 10 que no todos son ovejas del redil del Señor. Todos son ovejas, porque son criaturas dependientes de un Creador, pero no todas son ovejas del redil del Señor. Vamos a ver cómo en los versículos 4 al 7 se puede ver claramente el interés de Dios. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí se está poniendo de relieve el interés de Dios por los perdidos. El acto de salvación, que es de pura gracia, es un acto de Dios, perdón, y no del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Solamente tocado por Dios es que puede vivir y venir a Cristo voluntariamente. Quiero explicarles un poquito lo que les he acabado de decir. Como resultado de la caída del hombre, el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Entonces, una persona que se encuentra muerta necesita ¿qué? Necesita ser resucitado. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Por tanto, el único que puede darnos vida es Jesucristo. Por eso Él dice en 1 de Juan 5, 11 y 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para mostrar el interés de Dios por los pecadores, o sea, ese interés personal que tiene por ti y por mí, Él usa la oveja como un símil del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué usa, entre tantas especies de animales que hay, usa una oveja? Yo pienso que es porque la oveja, si usted se pone a pensar, es un animal bastante inútil. Quiere decir, carente de sistema ofensivo o defensivo. Es un animal inútil. Yo no le estoy diciendo que nosotros seamos inútiles. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y no puede ser inútil a alguien que el Señor le ha entregado la mayordomía de toda la creación. Yo no me estoy refiriendo a que seamos inútiles, pero al pensar en la salvación del alma, cuando ponemos en juego la total depravación que hay en el hombre y el encontrarse muerto en delitos y pecados, es ahí donde está la inutilidad. Que el hombre es inútil de darse vida a sí mismo o de salvarse por sus propios esfuerzos. ¿Entiende? Por eso es que se usa la oveja como un símil del ser humano en su inutilidad prácticamente de poderse salvar. Les digo esto porque tristemente hay personas confundidas, engañadas por ahí, que piensan que por hacer obras ya se justifican a sí mismos. Piensan que de esa manera van a alcanzar el cielo.
Hay personas inclusive como estos fariseos y escribas que creían que si guardaban a cabalidad todos los puntos de la ley, ellos podían ser justificados ante Dios. Y no se dan cuenta de que no es así. Dice Mateo 9:36, Jesús dijo, hay ovejas sin pastor. Hay muchos escogidos en este momento sin pastor. Y como resultado de estar sin pastor, se encuentran desamparadas, se encuentran extraviadas. Así como una vez se encontraba Yolanda, por eso ella nos compartió su testimonio. Así una vez me encontraba yo, y me imagino que ustedes también. Se encontraban perdidos y extraviados. Eran ovejas, pero en esos tiempos estaban sin pastor. Quiere decir que el resultado de esta parábola es en respuesta a las maquinaciones del segundo grupo. Noten que estos fariseos y escribas eran altaneros. Ellos se creían por encima de los demás. Se creían tener derechos que en realidad no tenían. Olvidan la palabra que dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y Jesús quería mostrarles a estas personas que a pesar de los conceptos que llenaban sus mentes hacia el primer grupo, yo me imagino cuando le dijeron a Jesús, con estos pecadores come, se habrán referido diciendo, esa es gente baja, gente vil, gente pecadora, ¿cómo se van uno a asociar con esto? Y usted sabe, hermano, que a través de los años eso ha existido en la sociedad. El racismo, la altanería de las clases sociales, y eso estaba ocurriendo en aquel entonces. Así que Jesús les responde, a pesar de que ustedes piensan de que esa gente es vil, baja, pecadores, Dios tiene compasión de ellos. Esta parábola se malinterpreta. Y es aquí la mala interpretación, porque se piensa que la 100 es la iglesia y que Jesús deja a 99 por ir a buscar la que se había perdido. Esa no es la interpretación de la parábola. Vemos por qué es mal interpretada. Primeramente, las ovejas representan los seres humanos divididos en dos grupos. El grupo que compone las 99 son los fariseos y escribas. Son 99 en comparación a una, porque dice la palabra en Mateo 20:16, que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y dice la palabra también, refiriéndose a lo que es la puerta estrecha, que pocos son los que la hallan en Mateo 7:14. Así que este número de 99 y 1, las 99 están representando el vasto número de personas, criaturas de Dios. Estas 99 se encontraban, aquí claramente dice, en un desierto espiritual. Fueron dejadas en un desierto. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Se encontraban en religiones sin Dios. Se encontraban practicando cosas que en vez de acercarnos a Dios, lo que hacen es alejarnos mucho más. Lea Ezequiel 8:6. Se creían que estaban muy bien, que no necesitaban nada, justos en sus propios ojos. Por eso, usted nota lo que dice el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes son justos según la palabra? Ni uno. Pero ellos estaban considerando justos en sí mismos. En otras palabras, no necesitaban arrepentimiento. Y nosotros sabemos que todos necesitamos arrepentimiento. ¿Qué es lo que se interpone ante el arrepentimiento? Si no es el propio orgullo, la propia vanidad, la autosuficiencia. Que eso es lo que se interpone a que el hombre
caiga de rodillas arrepentido delante de su Creador, reconociendo su condición de pecador. Hay muchos por ahí que están viviendo este tipo de religión como vivían las 99. En una oveja, en esa sola oveja, ya repito, es una en comparación a las 99, porque no solamente muestra esa relación tan personal y preciosa que el Señor tiene con cada uno de sus hijos, como decía San Agustín, que Dios nos trata como si fuéramos la única persona que hay sobre este universo, pero también es el hecho de que son pocos los que hallan la vida eterna. Estos son los perdidos pecadores que Dios busca con compasión. Leemos en Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, el Dios soberano y omnisciente, en medio de los rediles de este mundo, Él conoce sus ovejas. Y si usted no ha sido convencido de esto, permita que la palabra de Dios sea quien le convenza. Yo quiero que lean conmigo a Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5 y del 7 al 18. Juan 10, del 1 al 5 y del 7 al 18. Es una lectura amplia. Vamos a tratar de concentrarnos en la palabra de Dios en este momento que la leemos. Juan 10, del 1 al 5, del 7 y después del 7 al 18. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las, ¿qué dice ahí? Propias. No todas. Las propias, las de él. Dice: va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora noten lo que dice el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Se están dando cuenta que hay un redil entre rediles? Que hay otros que se creen pastores y lo que hacen más bien es dispersar las otras ovejas. Dice el 14: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, las mías. Como diciendo, hay otras, pero de otros. Estas son mías. Dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este versículo tiene que ver con Israel y los gentiles. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. Noten Juan capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Vio el orden de los sucesos? ¿Entendió el orden de los sucesos de ese versículo? No es al revés la cosa, sino que primero el Padre da, y al que da viene a Cristo, y cuando viene a Cristo Él no le echa fuera. Ese es el orden de las cosas como están sucediendo. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Si todos fueran rediles del Señor, ovejas del Señor, ¿por qué hay perdidos? ¿Por qué hay perdidos? Si todos fueran considerados ovejas del Señor. Pero no todos son ovejas del Señor. Por eso las que son ovejas del Señor, dice, no se va a perder ni una. Dice que Él los resucitará en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora el versículo 44, que le pone, como nosotros comúnmente decimos, la tapa al pomo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Quiere decir, ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son la uno? ¿Quién es esa uno? ¿Okay? Aquellos que por voluntad de Dios nacen de nuevo, son regenerados, son vivos entre los muertos, reciben fe y poder de arrepentirse, se humillan, responden a la voz del Señor, responden a su llamado y le siguen. Ese es la uno. Lo que pasa es que como nacemos en nuestros delitos y pecados, hasta ese día de nuestro llamado con el Señor, andamos dispersos, andamos extraviados, hasta que el Señor va y nos recibe. Las 99 no pueden representar al pueblo de Dios. Primero, nunca Dios deja abandonado su pueblo, ni menos lo deja abandonado en un desierto. Jesús dice ser el buen pastor. Él protege y cuida sus ovejas y las conduce a lugares de delicias, de delicados pastos, dice el Salmo 23. Así que esta parábola es una representación de lo que Dios hizo y hace por los pecadores escogidos, lo cual espera por ellos con paciencia para que procedan al arrepentimiento. Los demás son dejados en los desiertos de sus propias mentes orgullosas. Por más religiosos que sean, son dejados en esos desiertos. Quiere decir, en conclusión, todos los que estamos en Cristo sabemos, como expresaba Yolanda en su testimonio, que si Dios no hubiera tomado la iniciativa, nos busca, nos trae, nos cambia, nos regenera. Si Dios no hubiera hecho ese cambio en nuestros corazones, hoy día estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cada uno apartado por su camino y lejos de Dios. Pero Él, sin encontrar nada en nosotros, nada que mereciera esto que ha hecho Dios por nosotros, nos buscó, nos encontró y gozoso nos lleva en sus hombros, para que así podamos permanecer en Él. Tenemos dos mensajes aquí. Un mensaje a todos los fariseos y escribas, ya que hay dos grupos dentro de la congregación. El primer mensaje es para los fariseos y escribas. ¿Tú crees que tú estás bien como tú te encuentras? ¿No te consideras tan malo? ¿Estás satisfecho con tu religión? ¿Solamente te basta creer en Dios y nada más? ¿Crees que así vas a poder justificarte a ti mismo?
¿Piensas que realizando obras Dios te va a premiar con el cielo? Y a la vez te pasas apuntando el mal en los demás, como si tú fueras merecedor de algún derecho. ¿Crees por si acaso de que alguien es demasiado malo como para que pueda ir al cielo? Si tu respuesta, así me encuentro yo, quiero decirte que te encuentras en un desierto espiritual. Si quieres salir de este desierto, tienes que arrepentirte de tu altanería, de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu vanidad, porque si no, serás dejado en el desierto de tu propia prudencia. ¿Qué mensaje hay para los pecadores? Si sabes que eres pecador y sientes la desesperación por este estado, el Espíritu Santo está orando en tu vida. Él te está trayendo a este convencimiento. Y Él te ha traído aquí para decirte, hay solución al problema del pecado. La solución está en Cristo, solamente en Él. Por eso Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pan. Debes de creer que de manera efectiva Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Debes de recibir la salvación de tu alma por lo que es. Un regalo de amor, algo que fue por gracia, un favor que no merecemos. Y entender que si no fuera por interés personal de Dios, estuviéramos incapacitados por completo de venir a Él para salvación. Hermanos, Dios seguirá salvando por gracia a la oveja perdida. Él la va a traer en sus hombros. Y cada vez que la trae, gozo habrá en el cielo. Gozo por cada pecador que se arrepiente. Así que, como dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Esto significa para todos los que gozamos de ser parte del redil del Señor, nunca nos va a faltar el pasto, nunca nos va a faltar el agua, siempre nos va a defender de las fieras, sean lobos, sean leones. Siempre nos va a levantar cuando nos caigamos. Y también nos trasquilará cada vez que sea necesario. ¿No es esto maravilloso? De tener a un buen pastor cuidándonos. O sea, que no nos da pan y agua, comida de cárcel. Nos da, dice el Salmo 23, delicados pastos. Delicados pastos que muchos menosprecian cuando no vienen a la casa de Dios. Inclusive hay muchos otros que se están alimentando de comida barata, como dice, de los fast food restaurants. En vez de concentrarse en aprender doctrina, en aprender la palabra de Dios, en estar firme en sus convicciones, lo que van es a los McDonald's los domingos. Mucha papa frita, pero poca proteína. Exactamente así es. Pero aquellos ovejas del Señor nunca les faltará el pasto ni el agua. Siempre nos va a llevar en sus hombros, porque nos conoce por nombre y nosotros oímos su voz y le seguimos. Señor les bendiga, oramos. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de esta parábola, de que tú buscas tus ovejas, Señor, y las traes. Muchos de nosotros hemos gozado ya de ser parte de tu redil. Padre, ayúdanos a apreciar lo que tenemos, tus buenos pastos. Ayúdanos a apreciar tu gran cuidado, donde prometes estar con nosotros, nunca dejarnos, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Yo te quiero pedir que si hay aquí, Señor, en esta tarde, alguna de tus ovejas sin pastor, desamparadas y extraviadas, hoy sea el día de su salvación, en que entiendan que deben de venir a ti, Cristo, arrepentidos de pecado,
humillándose ante el estrado de tus pies, aceptando el sacrificio de Cristo como su única solución para sus pecados, para el beneficio de la salvación de su alma y para la vida eterna. Obra, Señor, en sus corazones. Ayúdale, Señor, a apreciar tu amor, tu interés para con ellos y para con nosotros. En que siendo merecedores de tu ira, tú, Padre Santo, con mucha paciencia, nos das tu gracia salvadora. Y sabemos que tú sigues haciendo tu obra en medio de estos tiempos y sigues edificando tu iglesia. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están presos de sus propias mentes, presos de sus propias religiones, defendiendo más el orgullo y la vanidad de lo que creen, en vez de venir a la verdad de tus escrituras. Ten de ellos misericordia, mi Dios. Siempre a través de este mensaje ayúdanos a tener el concepto correcto de lo que somos. Padre, que hemos sido hechos santos por tu gracia, y lo que soy, lo soy por tu gracia. En Cristo pedimos que tú bendigas este mensaje y que hagas con él en cada uno de nuestros corazones de acuerdo a nuestras necesidades. Oramos en su nombre. Amén.